Hoy hablaremos acerca de los salmos en la profecía. Dice Apocalipsis 14:1: Entonces miré y vi al Cordero de pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre del Cordero y el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Hay más de 400 alusiones del Antiguo Testamento en el Apocalipsis, sobre todo de Daniel, Ezequiel e Isaías, aunque también del Éxodo y Zacarías. Sin embargo, también vale destacar a los Salmos, que tiene entre 15 a 25 alusiones en el Apocalipsis. Muchas de estas alusiones son referencias implícitas o simbólicas, pero no citas literales. Alusiones como la adoración, el juicio, el trono de Dios, cánticos celestiales y la vindicación de los justos. Incluso se puede comprender mejor la obra del remanente en el tiempo del fin con lo que los Salmos dicen. Apocalipsis 14 es uno de los capítulos que se entendería mejor con los Salmos, ya que tiene cerca de 7 a 10 alusiones claras que destacan el carácter y tarea del remanente, es decir, del pueblo de Dios en el tiempo del fin. En esta oportunidad vamos a estudiar los Salmos y su relación con el Apocalipsis. Vamos con el Salmo 122. Aunque el Salmo 122 es atribuido a David, muchos eruditos bíblicos han cuestionado esta conexión basándose en la referencia a la casa del Señor. Salmo 122:9 dice: Por amor a la casa de Jehová, nuestro Dios, buscaré tu bien. Argumentan que David no pudo haber mencionado la casa del Señor, es decir, el templo de Jerusalén, pues este templo aún no había sido construido en sus días, sino que fue construido en los tiempos de su hijo Salomón. Sin embargo, el tabernáculo que sí existía en tiempos de David era llamado a menudo la casa del Señor. Veamos en 1 Samuel 1:7 y luego el verso 24. Dice así: Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová. La irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Ahora vamos al verso 24 que dice: Después que le hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. También podemos ver otra referencia en Jueces, capítulo 19, versículo 18, que dice: Y él respondió: Pasamos de Belén de Judá a la parte más remota del monte de Efraín, de donde soy, y había ido a Belén de Judá, pero ahora voy a la casa de Jehová, y no hay quien me reciba en casa. Además, el argumento de esos eruditos pasa por alto el hecho de que el monte Moria, que habría de convertirse en el emplazamiento de Jerusalén, es designado como el monte del Señor, muy temprano en la historia bíblica. Por ejemplo, en el libro de Génesis, capítulo 22, versículo 14, dice: Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Por lo tanto, las designaciones la casa del Señor y Jerusalén deben entenderse también en sentido espiritual, que trasciende la época de David. Mientras que David oraba por la paz de Jerusalén, a nosotros se nos inspira a soñar tipológicamente con la Jerusalén espiritual, desde la cual la paz y el juicio irradiarán hacia los confines del mundo como una bendición para las naciones. Génesis capítulo 22, versículos 17 y 18 dice: De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y en Génesis 12:3 también dice: Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. El hecho de que el guerrero David pensara en la paz de Jerusalén implica que el mundo estaría entonces en guerra contra la Jerusalén espiritual. Juan en Apocalipsis tiene en vista ese acontecimiento con el nombre de Armagedón, tal como se predice en Apocalipsis 16:16. Vamos a leer. Y dice: Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. En Daniel también se hace una referencia, pero con respecto al tiempo. Daniel 11:45 dice: Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. El nombre Armagedón, que significa monte de reunión o monte del testimonio, como se entiende en Isaías 14:13, se refiere al monte del Señor, donde el pueblo de Dios se reúne para adorar, sobre todo porque el templo de Salomón estaba allí. Esta reunión se refiere también a la reunión de las potencias,
que vendrán a atacar al pueblo de Dios en el Apocalipsis. La expresión entonces monte del Señor representa tipológicamente la Sión o Jerusalén espiritual. Entonces, David ve proféticamente que la paz del mundo depende de la paz de la Jerusalén espiritual. Por eso, él nos exhorta a orar por esa paz, la paz de Jerusalén, que traería como consecuencia paz, bendición y salvación para el mundo. Veamos entonces ahora esta segunda parte del Salmo 15 y 24. En estos dos salmos, David formula una pregunta que se refiere al mismo acontecimiento, es decir, a la ocupación del Monte Santo, que se refiere a la Nueva Jerusalén celestial. Sin embargo, la respuesta a esa pregunta es diferente en ambos salmos. En el Salmo 15, la atención se centra en el plano humano y en la preocupación por el pueblo de Dios. La descripción de los justos contrasta aquí con la descripción de los impíos, que en el Salmo 14 persiguen al pueblo de Dios, identificado como el linaje de los justos. Entonces, el pueblo de Dios busca refugio en el Señor, en el verso 5 y 6 del Salmo 14, y anhela salvación, salvación que va a venir desde Sión, como lo dice Salmos 14, 7, y vamos a leerlo. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel, cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo. Se gozará Jacob y se alegrará Israel. El Salmo 15 continúa en la misma línea y surge entonces la pregunta: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Para responder esta pregunta, el salmista se refiere al pueblo de Dios que, en contraste con los impíos del salmo anterior, vive en armonía con ciertos principios de conducta. ¿Cuáles son esos principios de conducta? Bueno, veamos en estos textos algunos principios de conducta, 3 que se formulan de manera positiva y 7 que se formulan de manera negativa. En el verso 2 del Salmo 15 dice: el que anda en integridad, 1, y obra justicia, 2, que habla verdad, 3, en su corazón. Y ahora veamos los negativos que aparecen del verso 3 al verso 5. El que no calumnia con su lengua, primero. No hace mal a su prójimo, segundo. Ni toma reproche con su amigo, tercero. En cuyos ojos el perverso es menospreciado, cuarto, pero honra a los que temen al Señor, el que, aun jurando en perjuicio propio, no cambia, 5. El que su dinero no da interés, 6. Ni acepta soborno, 7. Contra el inocente. El que hace estas cosas permanecerá para siempre. Estos principios de conducta tienen bastante relación con los 10 mandamientos. ¿Se acuerdan ustedes de un texto de Apocalipsis que hable de que el pueblo de Dios deba también guardar los mandamientos? El primero de estos principios que hemos leído abarca a todos los demás, el que anda en integridad. La palabra hebrea, así traducida tamim, tiene una connotación de inocencia o ausencia de suspicacia y sugiere que sea una religión veraz, en la que no hay falsedad ni doblez. La religión del pueblo de Dios se basa en el respeto, entonces, el respeto reverente hacia el Señor, un concepto que aparece en el centro del Salmo. Por ejemplo, Salmos 15:4, donde dice: los que temen al Señor. Nótese también que estos principios son esencialmente de orden ético y se refieren al trato que damos a los demás y al comportamiento inaceptable, como mentir, calumniar, engañar. El Salmo 24 complementa el Salmo 15. Mientras que el Salmo 15 presenta una perspectiva existencial, el Salmo 24 muestra un enfoque cósmico y lo muestra en 3 secciones. Primero, empieza con una afirmación del Dios de la creación que gobierna el universo. Veamos, verso 1 y 2 del Salmo 24. Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan, porque Él la fundó sobre los mares y la asentó sobre los ríos. Y hace luego un llamado a la adoración mediante la siguiente pregunta en el verso 3. ¿Quién subirá al monte del Señor y quién podrá estar en su lugar santo? En los salmos, la adoración es generalmente una respuesta humana a la creación de Dios. Ahí tenemos ejemplos como Salmo 95:6, el Salmo 100, del 1 al 3, etc. En la segunda sección del Salmo 24, que corresponde del verso 3 al verso 6, se responde la pregunta del Salmo 24:3 al subrayar que solo quien es limpio de manos y puro de corazón y no ha incurrido en la idolatría puede subir al monte del Señor, es decir, puede subir a adorar. Leamos entonces. Dice el verso 4 en adelante: el de manos limpias y corazón puro,
El que no ha alzado su alma a la falsedad ni jurado con engaño, ese recibirá la bendición del Señor y justicia del Dios de su salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro como Jacob. El Salmo no se refiere aquí a un ideal de perfección absoluta, para nada. Más adelante se describe a estos adoradores como la generación del que lo busca, del que busca al Señor, del verso 6 que hemos leído. Y por último, la tercera sección, del verso 7 al verso 10, que trata acerca de la venida del Rey de Gloria. Vamos a darle una lectura. Alzad puertas vuestras cabezas, alzaos vosotras puertas eternas, para que entre el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? El Señor fuerte y poderoso, el Señor poderoso en batalla. Alzad puertas vuestras cabezas, alzad las puertas eternas para que entre el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? El Señor de los ejércitos es el Rey de Gloria. Aquí nosotros podemos ver a Dios como un guerrero victorioso, poderoso en batalla, que ha derrotado a las fuerzas del mal y del caos, restaurando así el orden de la creación. En otras palabras, el ideal religioso del pueblo de Dios que espera la salvación de Sión es a la vez vertical como horizontal. Este ideal está compuesto por la fe personal en el Dios invisible y la esperanza en el reino venidero. Por lo tanto, es a la vez discernidor porque imparte sabiduría y también es apocalíptico porque nos habla del fin. Hasta aquí entonces hemos visto cómo las promesas e interrogantes de los salmos tienen su respuesta o cumplimiento en las profecías de Apocalipsis, no solamente en los hechos espectaculares de Apocalipsis, sino en la conducta del pueblo de Dios en el tiempo del fin, que en síntesis sería la respuesta que los salmos hacen acerca del carácter del pueblo de Dios para acercarse a Él por la eternidad. Ahora veamos el Salmo 51. Según el encabezado del Salmo 51, esta oración debió ser escrita por David cuando el profeta Natán lo confronta por su pecado. Pero esta oración también puede entenderse e interpretarse como una súplica típica de cualquier persona consciente de su pecado, de su iniquidad, y deseosa de encontrarse con nuestro Dios cercano. La oración comienza con el clamor de David pidiendo perdón a Dios, con una apelación a su misericordia a causa de sus transgresiones. A continuación, el Salmo se divide en dos partes. La primera está del verso 1 al 9, que se trata de una súplica a Dios para que borre sus transgresiones que lo separan de Dios. Aquí se describe a Dios como un Dios misericordioso, como el Dios de la verdad, y que oculta su rostro. El pecado es tan grande y tan profundo que se utilizan todas estas designaciones hebreas de la transgresión. Por ejemplo, la palabra het, que significa pecado, la palabra peshá, que significa rebelión, y la palabra awon, que significa iniquidad. Para darse cuenta de la magnitud de su falta, el poeta utiliza una imagen hiperbólica, es decir, su pecado se origina del momento de su concepción en el vientre de su madre, como lo dice el verso 5. Por lo tanto, la única manera que él tiene de acercarse a Dios y recuperar su relación con él es que su pecado desaparezca como si nunca hubiera existido. En esta primera sección, las palabras clave que presentan esta idea de borrar se resaltan en la oración. Por ejemplo, en el verso 1 y 9 habla de borrar explícitamente. En el verso 2 y 7 habla de lavar. En el verso 2 habla de limpiar. En el verso 7 habla de purificar. La segunda parte de este salmo se encuentra desde el verso 10 al verso 19 y se concentra en la idea de renovación. Las palabras clave son crear, renovar, restaurar y reedificar. Dios es descrito entonces como creador en el verso 10, 12 y 15. Y también como Salvador en el verso 14. El Salmo entonces concluye con la visión de las murallas de Jerusalén y del sacrificio aceptado por Dios, del verso 18 y 19, que dice lo siguiente: haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y el sacrificio perfecto. Entonces se ofrecerán novillos sobre tu altar. Hasta aquí hemos notado que los salmos describen vehementemente los sinsabores de la vida. Explican detalladamente los sentimientos y las emociones humanas con respecto al pecado. Pero no solo abarca este aspecto que se vive dentro de cada corazón, sino que inmediatamente responde con la presencia de Dios habitando con nosotros. Ese templo de Dios es la cumbre de todas nuestras respuestas y esperanzas, que en síntesis es habitar con Él por toda la eternidad. La respuesta a todas nuestras angustias y dolores, desgracias y ambiciones
se encuentran solo en la presencia de Dios. Pero hay mucho bien cuando esta presencia no es lejana, sino es cercana, que es la promesa de Dios de volver a nosotros y habitar juntos para siempre. El estar con Dios para siempre es la paz que tanto anhelamos, el descanso a nuestra alma y el descanso del pecado. En el siguiente video veremos algunos salmos más que nos ayudan a comprender los últimos momentos de esta tierra previos a la venida de Jesús. Si tienes alguna pregunta, hazla aquí en los comentarios. Suscríbete para no perderte ningún video y comparte con otros el mensaje de hoy. Nos vemos en el siguiente video.